Amigas, amigos de Ultimátum Digital, buenas tardes. Tenemos en un enlace vía Zoom al presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, el doctor Osvaldo Chacón Rojas. Doctor, buenas tardes. Vamos a platicar contigo, pues, Alejandro Muguel y nuestro amigo Guizar. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues buenas tardes, querido Alejandro, querido Javier, que saludarles, y muy oportuno vernos a unas horas de que el IEPC aprobó la procedencia de más de 12,000 candidaturas que estarán tratando de convencer al electorado chiapaneco a partir del 4 de mayo. Bueno, pero dentro de estas procedencias también hay improcedencias de candidaturas. Háganos el recuento, por favor, doctor Osvaldo, de qué pasó. La gente está inquieta. ¿Quiénes son los que fueron echados abajo? ¿Y por qué, doctor? Estamos hablando más de candidatos a diputados que a presidentes municipales. Bueno, hay que señalar que las improcedencias pues son las menos. Infinitamente es un número menor de improcedencias, ¿no? Fueron más de 12,000 postulaciones que resultaron procedentes. Y las que fueron improcedentes básicamente fue por dos razones. ¿Eh? Sí. Pero antes de ello, déjenme decirles que los partidos cumplieron con las acciones afirmativas que estaban obligados a atender por ley y por lineamiento del IEPC. En el tema de paridad, solamente hay un requerimiento a la coalición Va por Chiapas por el tema de uno de sus bloques. Fuera de ello, los partidos políticos cumplieron con el principio de paridad en sus tres vertientes, cumplieron con la cuota de juventudes, es decir, la obligación de postular menos 10% de menores de 30 años en calidad de propietarios en todas sus planillas. Cumplieron con el 3 de 3 porque no hay personas sentenciadas por violencia familiar contra las mujeres o por ser deudores alimentarios en las listas. El Poder Judicial nos había enviado originalmente una relación de 26 personas que estaban en ese supuesto, pero luego confirmó que ninguna de ellas está sentenciada. Por lo tanto, no está en el supuesto de negarles la postulación, ¿no? Sí, claro. Y el tema indígena, ¿no? Que es novedoso porque nunca se había exigido el tema de cuotas de representación política indígena, también lo cumplieron los partidos políticos a cabalidad. Donde hay observaciones es en la verificación de la autoadscripción indígena, es decir, cumplieron los partidos en porcentaje indígenas, pero no todos de ellos califican como indígenas, ¿ah? Porque los criterios judiciales y lineamientos nos obligan a ir a campo y verificar si los documentos que soportan esa candidatura indígena de vínculo comunitario son reales o no. ¿No? Claro. Hizo lo que nunca se había hecho en el Estado, ¿no? Integrantes de los consejos electorales municipales fueron a campo y directamente levantaron actas dialogando con las supuestas autoridades comunitarias o ejidales. Y resulta que hay más de 200, bueno, quiero decir que son más de prácticamente 3,500 candidaturas indígenas que se postulan, ¿no? En números redondos. Y de esas 3,500 hay un poco más de 200 que del trabajo de verificación en campo se advirtió que no cumplen con el vínculo comunitario, ¿no? Entonces, esas más de 200 postulaciones ya fueron rechazadas por el Consejo General, porque fue el IEPC al campo y allá las autoridades dijeron, yo no firmé eso, yo no lo conozco, ¿verdad? Sí. Desconocieron pues los documentos de vínculo comunitario. ¿Qué procede en esos casos? Que los partidos van a tener que hacer sustituciones en las próximas 48 horas, ¿no? Ahora bien, hubieron personas que si bien cumplieron con los documentos para acreditar vínculo comunitario, por encontrarse hechos públicos y notorios, fueron declarados improcedentes. Es el caso de una candidata que iba en el lugar número 1 de la lista RP del Partido Revolución Institucional. En ese caso, hay documentos de vínculo comunitario, presentó 9 documentos de vinculación comunitaria. Y de esos, algunos fueron confirmados en campo y otros no. Pero aún así, el Consejo General, por advertir que hay hechos públicos y notorios, ¿no? De su falta de condición étnica,
¿m? Decidió declarar improcedente esa candidatura. Eso es algo que ni siquiera hizo el INE, ¿eh? Porque el INE salía a campo, verificaba, y si alguien decía en la comunidad, sí, yo lo firmé, aun y cuando hubieran hechos públicos y notorios, esa candidatura se declaró procedente, esa candidatura indígena, porque se actuaba bajo el principio de buena fe. El IEPC, ante el cúmulo de señalamientos y molestias que han habido por fraudes a la ley y simulaciones en las candidaturas indígenas, ahí decidimos que si habían hechos públicos y notorios, pues sí íbamos a hacer ese balance entre la información que nos estaba presentando y estos hechos públicos y notorios. Y por eso fue claro improcedente esa candidatura. Hubo otra que estaba en el mismo supuesto, que fue la candidata de Morena al distrito electoral local de San Cristóbal de las Casas, distrito 5. También se advirtió que habían hechos públicos y notorios para acreditar pues, que no era una postulación indígena, a pesar de los documentos que estaban presentando. Pero en ese caso, el partido estaba sobrado de candidaturas indígenas. Quiero aclarar lo siguiente. A nivel federal, el INE estableció determinados distritos indígenas y en esos distritos los partidos solamente podían postular candidatos indígenas. Pero a nivel local, la ley no dice eso. No lo dice el IEPC, lo dice la ley electoral, ¿no? Aquí se establece que en el 50%, al menos en el 50% de distritos y municipios de mayoría población indígena, los partidos políticos están obligados a postular candidaturas indígenas. Es decir, no en todos, sino al menos en el 50%. Y hay 9 distritos electorales en Chiapas, 9 de los 24 que están en ese supuesto. Entonces, si un partido acredita que postuló candidaturas indígenas en 5, con eso ya cumplió con la acción afirmativa, aun y cuando en los otros 4 postule personas que no son indígenas. Era el caso de este partido político, es decir, ya cumplía con el requisito de las 5 postulaciones indígenas. Por lo tanto, en la sesión el partido político retiró la autoadscripción indígena y ya discutimos si iba a ser procedente la candidatura o no por haberse retirado el tema de la autoadscripción indígena y por eso fue procedente. Y hubieron 2 casos más que se discutieron en la sesión del Consejo General. El caso del candidato del PT también a la Diputación Local de San Cristóbal de las Casas, que también habían dudas respecto de los documentos que presentó para acreditar el vínculo comunitario. Ahí en votación dividida, la mayoría estableció que no había, que la candidatura era procedente y no había necesidad de hacer mayores requerimientos. Y en el caso de la candidata del Partido Verde en las Margaritas, ¿ah? La señora Esdoschu, que está postulada en Margaritas, entonces se cuestionaba, ¿verdad? Si por su condición celtal podría postularse en un distrito de mayoría indígena en Tecolaval. Esa fue la discusión. Ahí sí la mayoría tomó la decisión del Consejo General que sí se hagan mayores requerimientos para validar la condición indígena o el vínculo comunitario, que es un requisito para acreditar la condición indígena. Y finalmente, también hubieron postulaciones que se declararon improcedentes porque no se cumplió con el requisito de la separación del cargo, ¿no? Okay. Este requisito está establecido en nuestro código. Hace 3 años, varios aspirantes lo impugnaron, fueron a los tribunales y los tribunales dijeron que era restrictivo de los derechos de participación y que no estaban obligados a separarse del cargo. Pero en este proceso, quienes nos hicieron consultas y fueron a los tribunales sí confirmaron ese requisito. Es decir, no había para dónde hacerse, tenían que separarse del cargo. Y hay varios funcionarios que no lo hicieron. Es el caso de 2 diputados federales. Uno que va en el número 2 de la lista RP de Morena, que es diputado federal, ¿no? Y que no presenta evidencia de separación del cargo. Pues entonces ahí la postulación se declaró improcedente. El caso de una diputada local que estaba en el número 3 de la lista RP del Partido Acción Nacional, tampoco presentó evidencias de separación del cargo. Y otra diputada federal que está postulada por Juntos Haremos Historia, ahí sigla el PT, que es diputada federal,
y tampoco presentó evidencias de separación del cargo. Y el Doctor, perdón, doctor, ¿podemos conocer los nombres? No creo que haya ningún inconveniente. Estamos hablando de Raúl Bonifaz Muedano. sí, el caso de que iba en el número 2 de la lista RP de Morena. Ajá. ¿Y de quién otro? ¿De PT? A Rosa Netro, ¿no? Que estaba en el número 3 de la lista RP de Acción Nacional. Un diputado local, enseguida les paso los datos de este diputado, que aparece postulado en la planilla al ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez por la coalición Va por Chiapas, pero es diputado local y tampoco acreditó documentos que validaran su separación del cargo. Y finalmente el caso de la diputada federal, ¿verdad? Vigente y que está postulada por el PT en el Distrito Electoral de Culiacán, la diputada Roselia, ¿no? Ah, caray. Ah, y en el caso de las candidaturas a presidentes municipales que fueron declaradas improcedentes, ¿de cuáles municipios, de quiénes hablamos? Mira, la mayoría de esas improcedencias tienen que ver con otro tipo de cargos, regidurías, sindicaturas, no en presidencias municipales. De todas formas, esa información la estamos ahorita terminando de verificar. Yo quiero informar lo siguiente. ¿Por qué la información todavía no es pública en el portal de internet del IEPC? Porque hubieron cambios en la sesión de anoche y estamos en el engrose. ¿Ah? De hecho, todavía no están corriendo el plazo de las 48 horas para los partidos hasta que les notifiquemos del engrose. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Estamos confiando que va a ser en el transcurso del día. Estamos trabajando a marchas forzadas en la dirección ejecutiva para que así sea, ¿no? Perfecto. Alejandro. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Entonces, ¿qué podríamos decir, doctor? Se detectó que muchos aspirantes mintieron en su información. Yo me iría primero por lo positivo, Alex, ¿no? Yo creo que lo vale, ¿eh? Hay que reconocerle a los partidos políticos, a la clase política de este estado, porque nunca habíamos tenido una lista de candidaturas tan progresista como ahora, ¿eh? Nunca se le había exigido tantas acciones afirmativas a los partidos y en la gran mayoría de los casos lo cumplieron. Se logra el propósito de acercar a los partidos políticos a los sectores más desaventajados de la sociedad, al sector de la diversidad sexual. Hay 3 personas de la diversidad sexual que fueron postulados y cuyas candidaturas fueron procedentes. 2 que se declararon trans de 2 planillas municipales y uno más en una planilla municipal de Villaflores que se declaró no binario. Nunca antes se habían reconocido derechos a la población de la diversidad sexual en Chiapas, ¿no? Se revisó de la violencia, se cumplió a cabalidad con el principio de paridad en sus 3 vertientes. ¿Ah? La cuota de juventudes se cumplió en mayoría con la cuota una obligación nueva. Una, teníamos dudas, los partidos iban a cumplir y lo cumplieron. ¿No? Y hay que destacarlo. Ahora, por supuesto que hay excepciones, hubieron incumplimientos y eso es inaceptable. En esos casos donde no se acreditó el vínculo comunitario, como ya lo informé, efectivamente, ¿no? Seguramente falsearon documentación. ¿Qué va a suceder en esos casos? Pues el peor castigo ya sucedió, ya se declaró la improcedencia de esas candidaturas. Aquí no es que nos van a traer papeles para decir es que me equivoqué, aquí te traigo otro. Ya fueron declaradas improcedentes. Ahí lo único que prosigue es que el partido haga las sustituciones correspondientes en las próximas 48 horas. Ahora, se va a dar parte a las autoridades ministeriales, ¿no? Para que investiguen otro tipo de ilícitos. No lo establecimos en el acuerdo que fue aprobado en la sesión del día de ayer,
Pero yo no dudo, ¿verdad?, que en sesión de comisión pudiéramos en los próximos días determinarlo y dar parte a las autoridades ministeriales, ¿sí? Sí, perdón, me quedó una duda. En el caso de las más de 200 candidaturas que dice, hasta en el último punto, dicen están en proceso de verificación, no dice claramente que fueron improcedentes. ¿Cuál es la diferencia? No, es que tenemos los dos casos, Alex. Hay un número de candidaturas que no acreditaron el vínculo comunitario. Y yo hablaba que son un poco más de 200. Esas ya no hay vuelta de hoja. Ahí ya no hay retorno, como era el Boulevard de Chiapa, ¿no? Ya no hay retorno, ¿no? Son improcedentes y solo queda la vía de hacer la sustitución. Ahora, hay un número, son un poco más, Alex, son como 300 y pico de postulaciones que aparecen en vía o en proceso de verificación. Esas, hasta anoche que sesionamos, no había concluido la verificación en campo. ¿Por qué no había concluido? Porque son planillas que los partidos sustituyeron en los últimos días, ¿no? Entonces, todavía no habían ido a hacer la verificación en campo. Ahí las aprobamos, pero condicionadas a que en los próximos 48 horas, ¿verdad?, se confirme el vínculo comunitario. Si no es así, lo haremos de conocimiento a los partidos para que hagan las sustituciones correspondientes. Okay. Guizar. Doctor Osvaldo, sí. habla Javier Guizar. Dimensiono el tema de candidatos indígenas y lo vemos en el mismo escenario con el Instituto Nacional Electoral, porque bueno, ustedes están en esa misma dinámica legal, en esa simbiosis legal de cumplir en temas de candidatos indígenas. Y sí me ha servido que de todo lo que usted ha expuesto, yo creí que en el tema de paridad iba a haber problemas y no en el tema de candidatos indígenas. ¿Nos puede argumentar ampliamente el tema, cómo está de la situación de los candidatos indígenas, por favor? Bueno, primero decir que en el tema de paridad, eso es una buena señal, una buena noticia. Quiere decir que eso ya va arraigando en las dinámicas internas de los partidos políticos. Todavía hubieron algunas movilizaciones y protestas fuertes en días pasados y que tiene que ver con este cumplimiento. Y ahí yo quiero hacer la siguiente aclaración. El IEPC no obliga a los partidos donde tienen que encabezar un género, ¿eh? No es responsabilidad del instituto. Nosotros, ¿no?, establecimos los bloques de competitividad electoral porque las mujeres lograron vía sentencias judiciales no solamente la paridad en las candidaturas, sino que no fueran condenadas a municipios o distritos donde los partidos tenían sus peores resultados. Por eso nosotros armamos los bloques de competitividad electoral con base al resultado que tuvo el partido en la elección anterior. Y en cada bloque, son 3 de alta, media y baja rentabilidad electoral, el partido tiene que garantizar paridad. Pero yo no le digo al partido político si en Tuxtla Gutiérrez tiene que encabezar una mujer o un varón. Eso es decisión del partido político. Ellos son los que tienen que tomar decisiones de cumplir con la paridad. Y lo cumplieron, ¿no? De manera destacable lo cumplieron. Hay una observación, que solamente hay una observación, habla muy bien de que esta obligación ya va arraigando dentro de los partidos políticos. El tema indígena, pues es nuevo, no lo habíamos impuesto como acción afirmativa en el sistema de partidos chiapaneco. Sí fue obligatorio para la elección federal hace 3 años, pero solo para la federal. Para las candidaturas locales nosotros no habíamos establecido su obligación. Ahorita sí es nuevo. Y como todo lo nuevo, pues hay una curva de aprendizaje, ¿no? ¿Ah? Y hay algunos resbalones y hay resistencias que hay que ir venciendo. Y la única manera de lograrlo es siendo muy contundentes con la aplicación de las reglas, ¿verdad? Por eso, pues no nos ha temblado la mano. Si no se acreditó el vínculo comunitario, esas candidaturas no son procedentes. Ahora, en el caso del INE, ellos hicieron lo mismo que nosotros. También salieron a campo y fueron a preguntarle a las autoridades que firmaron si realmente habían expedido ese documento de vínculo comunitario. En los casos controversiales, en muchos de esos, el INE también acreditó que las personas rechazaron
ese documento de vínculo. Hay un caso muy famoso a nivel nacional, el famoso Mijis, ¿ah? Del Mijis, esa candidatura, el INE la rechaza porque fueron a campo y resulta que era, pues era falso, no era tal ese documento. ¿Qué pasa en los casos estos que han sido muy mediáticos de Chiapas en lo federal? Que aquí el INE fue a la comunidad, fue con el líder, y aquí sí le dijeron, no, sí, yo lo expedí. ¿Ah? Y entonces por eso el INE validó esas candidaturas. ¿Qué estamos haciendo nosotros como un hecho novedoso frente a ese tipo de situaciones? Que no estamos actuando nada más con una autoridad de buena fe, sino que hicimos un ejercicio de ponderación frente a hechos que son públicos y notorios, que es el caso de las personas que discutimos anoche, ¿no? Esas personas sí presentaron documentos y fue nuestra gente al campo y también nos dijeron, sí, yo lo expedí, ¿no? Pero pues habían evidencias que son notorias, que son públicas para poner en cuestionamiento esas postulaciones indígenas, ¿no? Y en esa ponderación llegamos a la conclusión que no deberían de ser procedentes, ¿no? No te escuchamos, Ahmed. El micrófono está apagado. Ahorita van a corregir, doctor, el audio del liceo Ahmed. Ahí está. Doctor, ya me escucha, doctor, perdón. Bueno, decía, ayer las instalaciones, la sede del Instituto de Elecciones se vio acordonada, presencia de la policía. El antecedente que tenemos es el que los partidos políticos, en algunos de ellos específicos, el PRI y Morena, pues se han dado disturbios, vandalismo. Había la intención de algunos grupos pues, políticos que se acercarían al IEPC, no sé, hubo alguna amenaza. ¿Por qué esta prevención policial? No, son medidas, nada en concreto, mi querido Ahmed, son medidas precautorias. Las sesiones de Consejo General de candidaturas siempre son muy candentes y frente a las dinámicas internas de los partidos, pues simplemente se toman medidas precautorias, ¿no? Pero el proceso electoral con esto da un paso muy importante, ¿no? Ahora lo que sigue, pues es que el 4 de mayo arranquen las campañas electorales. Nosotros vamos a imprimir boletas electorales a finales de mes, estaremos ya en la planta en la Ciudad de México dando el banderazo. Los partidos pueden hacer sustituciones a estas postulaciones, están en su derecho, pero tienen hasta el 25 de abril para hacerlo y que esas sustituciones se vean reflejadas en las boletas, ¿no? Y el 4 de mayo, pues ya arrancamos las campañas, ¿no? Sí, doctor, pero esas inconformidades no tienen que llegar al instituto, debe quedarse en cada partido, porque se escucha la reacción de la gente inconforme, de candidatos, de grupos políticos. No tienen nada que hacer el instituto. Mi querido Ahmed, yo diría que esas inconformidades pues tienen que darse por las vías institucionales, ¿no? Existen instrumentos jurídicos en este país para hacer valer inconformidades frente a las definiciones de candidaturas. Algunos ya llegaron al Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral primero tiene que resolverse en el interior de los partidos. O sea, hay que esperar que definan las instancias responsables y competentes para definir candidaturas. Y lo que resuelvan las instancias partidistas o las instancias jurisdiccionales, nosotros por supuesto que lo vamos a acatar. Muy bien. Alejandro Guizar, ¿algo para concluir? No, completo. Aclarar las dudas, doctor Osvaldo, y éxito en este proceso. Muchísimas gracias, pues les mando un abrazo y estamos pendientes. Doctor, muchas gracias, nos vemos pronto. Qué amable. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes.